¿Qué onda, banda? Como lo vieron en el título, pues hoy me gustaría que habláramos acerca de algo que está sucediendo muy chido, y es que estoy a un solo paso de poder iniciar mi carrera en formación como doctor en ciencias. Aparte de todo esto, pues justamente este grado académico es el que te prepara para que puedas desarrollar y desempeñarte como investigador, ya sea en la privada, en la industria, uniéndote a alguna universidad como investigador o uniéndote hacia otras iniciativas privadas. Por ejemplo, pues bueno, me gustaría platicar sobre cómo llegué a este punto, qué realmente significa poder llegar a eso, cuáles son los requisitos, dónde son los lugares en donde tú puedes estar, porque además voy a tener la gran fortuna de ser aceptado prontamente en pues la mejor universidad de Latinoamérica. Y pues cómo se logra todo esto a través de una historia en donde pues les voy a contar algo diferente. No es algo como que realmente yo muy sinceramente les pueda decir que siempre he sido como un alumno muy inteligente, que siempre máximas calificaciones, siempre de 10. Pues la mera neta, pues no. Más bien creo yo que soy un tipo distinto de estudiante que se suelen ver en estos lados, que pues más bien es esfuerzo y dedicación más que cualquier otra cosa. Entonces, pues bueno, vamos para allá. Para llegar en este punto, lo primero, es bien importante, creo yo, más antes de que cumplas con otros requisitos académicos que son necesarios, que sepas muy bien hacia dónde quieres llegar. Es decir, alguien que se forma como doctor es lo que va después de haber estudiado una licenciatura, haber estudiado quizá una especialidad, quizá una maestría, y entonces ahora sí pasas hacia allá. Hablando cronológicamente, te vas a llevar al menos unos 8 años, 10 años en la universidad para poderte formar en este punto. Ahora, creo que es bien importante el orden cronológico. ¿Por qué? Porque vas a egresar ya siendo alguien de a lo mejor 30 años, 28 años. Entonces todo eso es bien importante cuando tú te integres pues a una planilla laboral, a una planta laboral, o comiences a buscar trabajo, ya sea como investigador por iniciativa privada, gubernamental o en algún centro escolar, pues realmente ya está saliendo como pues un poco grande. Entonces ese es un buen punto a tomar. Otro buen punto a tomar es que realmente pues qué quieres perseguir. Es decir, pues para nadie es un secreto que no necesariamente necesitas tener una educación realmente como ni siquiera a nivel licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, si lo que tú buscas es ganar la mayor cantidad posible mes con mes, año con año, etcétera, etcétera. La verdad es que el día de hoy tener un posgrado o una licenciatura pues realmente no te garantiza nada, no te garantiza un buen salario, no te garantiza unos buenos ingresos, no te garantiza que lo más pronto posible vayas a tener pues quizá tu propio patrimonio. Entonces también eso creo yo que es algo que tomar en cuenta dentro de las cosas que yo me pondría, o más bien también en debido momento me detuve a pensar muy pero muy ampliamente sobre si quería o no dar este paso. Entonces, llegados a este punto, ¿por qué sí entonces se podría continuar como por este camino? Una de las partes principales yo creo es que la verdad, si te agrada el ambiente académico, escolar, de estar como en la universidad, etcétera, etcétera, la verdad es algo que se disfruta mucho. Una de las partes importantes es que se puede conseguir financiamiento, ya sea a través de alguna instancia gubernamental, de alguna instancia de la propia escuela o de alguna instancia privada, quizás si así sea el caso. Es decir, que te estén pagando, porque al fin y al cabo estudiar también es un trabajo, también se percibe un salario, como ha sido mi caso durante todos mis estudios de maestría. Entonces pues eso ya te aliviana y te da la oportunidad que tú te puedas dedicar 100% al trabajo. De hecho, pues se pueden conseguir desde tu mismo país en donde tú estés para que te patrocinen hacia otro país, o llegando a ese otro país que el gobierno te patrocine, o que algunos intereses privados te puedan llegar a patrocinar, etcétera, etcétera. Ya ahí es como moverle un poco, estar al pendiente de todo y cumplir realmente con algunas veces sí piden bastantes requisitos, bastante específicos, depende de cada caso, es en donde se puede llegar a ver. Ahora,
el siguiente punto importante es que llegados a esto, pues entonces tú tienes que tener muy seguro también, pues para qué quieres llegar a tener un doctorado. En principio, como les había mencionado, este punto es si tú quisieras llegar a desarrollarte o a emplearte, mejor dicho, creo yo, como investigador. En todos los lados en donde se quiera contratar a un investigador es un requisito mínimo académico, que te hayas o tengas el grado de doctor en ciencias. E independientemente de en qué área sea, en donde tú te quieras emplear, sí he visto que es algo de lo último que se pide. Ahora bien, en este punto también es importante decir que, pues bueno, ¿cuál es el tiempo de duración? Puede ser desde los 4 hasta los 5 años en donde he investigado yo, particularmente y generalmente en Latinoamérica yo he visto que es desde los 4, a veces en algunos programas con la oportunidad de graduarte desde los 3 años, hay algunos otros programas que son desde los 5 años, etcétera. Ese es el tiempo en que tú vas a tener para desarrollarte, para investigar, para desarrollar un proyecto, porque es otra de las cosas importantes. En principio, como tú ya tienes que tener una formación académica detrás, es decir, tener al menos una licenciatura y generalmente en la mayoría de los casos tener también una maestría, pues ya tienes que ser en principio alguien mucho más autónomo, mucho más autodidacta, que esa palabra no me agrada tanto, y también alguien que tenga la capacidad de análisis y de investigación original, porque tú tienes que presentar en general en todos los casos en donde yo he investigado un anteproyecto que contenga una investigación totalmente original, totalmente inédita, con pies y cabezas bien definidos, que sea lo que tú vas a desarrollar durante esos 4 años. Ahora, una cosa bien importante, y creo yo que eso es bastante particular, si tú vas a tener al menos esos 4 años para poder desarrollar una investigación totalmente original, pues estaría bien padre que te puedas adentrar a algo que quizás se salga de tu zona de confort, quizá no sea tu área. Bueno, como les había comentado, oportunidades se pueden buscar en distintos lugares. Así como existen páginas para que tú te puedas emplear en alguna empresa, existen páginas de internet en donde tú puedes buscar, incluso en donde algunos grupos de trabajo estén solicitando estudiantes, con la posibilidad, por supuesto, de que se te genere una beca o un salario. Una beca salario se le suele decir mejor beca salario, ya no tanto como beca, beca salario. Entonces, llegados a este punto, también es importante pues que entonces cumplas con todos los requisitos. Los requisitos sí suelen variar mucho dependiendo del lugar a donde tú quieras ir, en donde tú quieras estar, y a donde quieras ingresar. Hay algunos programas que hacen exámenes, hay algunos programas que no hacen exámenes. Si tú vienes ya desde esa misma universidad, hay programas que te van a pedir al menos demostrar el dominio de alguna lengua extranjera, generalmente es el inglés, y creo yo que llegados a este punto también hay que decir que pienso yo que alguien que vaya a ingresar a esto necesariamente tiene que tener ya un dominio hablado, escrito y escuchado del inglés, porque si tú te vas a estar formando como investigador, en algún punto también es requisito para que te puedas graduar que hagas una publicación científica de todo lo que desarrollaste, siendo inédita, siendo innovadora y se pueda publicar en una revista de alto impacto y que esté asociada a las revistas indexadas de ciencia. Entonces, pues hay algo que es totalmente cierto también. El idioma de la ciencia es el inglés. Eso quiere decir que justamente, pues a mí me ha tocado en todos estos años que cuando se llega a invitar o llegas a tener la oportunidad de asistir a algún lugar, ya sea fuera o dentro de la universidad y se va con profesores extranjeros, generalmente el idioma común es el inglés. Independientemente de si viene el profesor de Japón, de algún otro país que no sean nativos tampoco hablantes del inglés, como que el idioma general es en inglés. ¿Por qué? Porque las revistas de publicaciones científicas en donde se van a generar los libros, las editoriales o por lo menos las más grandes e importantes son en inglés. Entonces, sí considero que es totalmente fundamental, además de indispensable, que ya se cuente con un dominio de este idioma. Además, también, dependiendo de en dónde estés, por supuesto, algunas universidades te van a pedir que demuestres a través de un examen, generalmente es el TOEFL, que tú tengas al menos 500 puntos.
que 500 puntos significa que pues sí ya tienes un dominio hablado, escrito y escuchado. Entonces también creo yo que esos son de los prerequisitos o requisitos que tienes que tener en cuenta para el ingreso. Tomando en cuenta que pues la verdad 4 años pues sí es bastantito tiempo, yo sí lo sentiría la verdad como bastante tiempo, pues también pensar en si tú tienes también las formas para poder subsistir ese tiempo. La verdad es que también las becas que suelen ser para doctorado ya suelen, la verdad, sí ser un salario bastante arriba del promedio, o bueno, quizá no bastante, no hay que exagerar. Arriba del promedio, por lo menos, sí suele ser ya un salario un poco más jugoso. Lo que te brinda la oportunidad, por supuesto, es que puedas financiarte de una mejor y mayor manera, para que lo único que en serio tú tengas que hacer es estar 100% enfocado en tu trabajo. Esto por supuesto también depende de qué lugar tú vayas, en qué lugar te quieras emplear y en qué lugar quieras desarrollarlo. Además, dependiendo también de la universidad, te van a dar la oportunidad por regla general de poderte financiar si tú quisieras asistir a algún otro lugar, a algún otro país, a algún congreso, alguna conferencia, alguna junta, alguna simposio que se haya organizado, y también se pueda dar dinero por parte de la universidad. Particularmente en donde yo pretendo ingresar, que es la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, también te brindan seguro médico, no seguro de gastos mayores, eso creo yo también hay que decirlo y dejarlo muy en cuenta. No seguro de gastos médicos mayores, sino seguro médico. Es decir, el IMSS o el ISSSTE. La universidad te da la opción de que te inscribas al IMSS, y por parte de quien generalmente suele pagar las becas, que es el CONACYT, te da la oportunidad de que te unas al ISSSTE. Entonces, en ese caso, la verdad sí se está llegando a un punto en donde pues estás persiguiendo un salario, estás en principio dedicándote 100% exclusivo a estudiar y estás teniendo seguro médico. Esas creo yo pueden ser algunas ventajas que se representan dentro de las 4 etapas. Y para ir cerrando un poco nada más como este blog, me gustaría también mencionar algunas otras cuantas que yo considero también pueden llegar a ser incluso desventajas. Es decir, hablábamos al principio que a través de esos 10 años en promedio que te puedes tardar en las escuelas, desde que inicias una licenciatura hasta que terminas a lo mejor un doctorado, pues no estás generando antigüedad laboral, no estás generando afores, ni ISSSTEs, ni fondos de pensión por el propio trabajo que estás generando. Por supuesto, tú puedes generarlo independientemente, hacer depósitos a un fondo de retiro, etcétera, etcétera. Pero este propio trabajo no te los está dando. Y la verdad es que si uno no se pone a dar un paso adelante y ver al menos un año adelante qué es lo que te puede esperar, si ya te vas a graduar, si ya vas a terminar, si se te va a complicar, si las cosas se te estuvieron complicando, la neta es que nadie, pero absolutamente nadie, va a voltear y a ver si, si es que tú, existe la posibilidad de que si es que tú consigas un trabajo. La verdad es que yo creo que una buena oportunidad que se puede dar es que desde mucho antes de que empieces, que concluyas o que quieras continuar o que ya tengas la decisión de que quieres seguir estudiando, que ahora quieres hacer una cosa u otra, pues realmente tengas la oportunidad de estar siendo como más visionario y ir planeando tus casos. En mi particular caso, llegados a este punto, pues sí tomé la decisión de que yo me quiero desempeñar como investigador, entonces, en mi vida profesional. Entonces, tomando en cuenta que un requisito mínimo para poder contratarte es tener el grado de doctor, pues por supuesto, por eso lo quiero alcanzar. Ahora, otra cosa importante también es que es interesante el tiempo que se puede tener en tomar, el tiempo que se tiene para desarrollar una investigación. En este caso, yo voy a cambiar de tutor, voy a cambiar de tema, voy a empezar en una investigación en donde, siendo muy sincero, no tengo tanta experiencia, que es la química cuántica relativista. Entonces, ¿por qué tomé esta decisión? Una, porque me gustaría salir de mi zona de confort.
yo venía investigando cosas que tienen que ver con la interacción de las moléculas con el campo magnético, cómo se controlan distintas propiedades y manifestaciones físicas macroscópicas con esto. Entonces se me hace que la verdad cambia mucho el tema, cambia mucho incluso el tratamiento, porque pues vaya, las moléculas siguen siendo moléculas, pero cómo nosotros debemos dar ese tratamiento y cómo establecemos la teoría para poderlo investigar es totalmente distinta. Entonces, pues es un tema donde no tengo tanta experiencia, pero me da motivación cambiar, prepararme en un aspecto mucho más amplio de mi carrera profesional, poder conocer mucho más, tener la oportunidad de estudiar mucho más y pues que el día de mañana también pueda ofrecer mucho más para cuando me pueda llegar a emplear. Entonces, ese es un caso. El otro caso, pues es que pues es una meta que yo tenía definida, pues si bien no realmente desde siendo muy pequeño, porque pues creo yo que cuando eres chiquito, la neta, siempre o quieres ser bombero o quieres ser cualquier otra cosa, no tanto como esto. Sí es algo que me fui definiendo a través de mi carrera, de iniciar, quizá un poco más ya en la preparatoria, universidad, lo tomé como más en serio. Entonces, pues muy afortunadamente cuento con las oportunidades. Me he dado a la tarea, por supuesto, también de en el ámbito académico tener todos los requisitos y prerequisitos para poder ingresar. Es decir, tener un promedio por arriba de... Aquí en muchas universidades de México te suelen pedir 8.5. Entonces, pues yo lo tengo, cumplo con el requisito también de pues estar ya en el último semestre de una maestría, cumplo con el requisito también de tener un documento que avala que tengo un dominio del inglés, etcétera, y cumplo con el requisito de haberme, muy afortunadamente, tener un investigador que me ampara, que me apoya y que me acepta en su grupo de investigación. Entonces, la verdad sí son muchos prerequisitos, esos creo yo son los más importantes porque, insisto, varían dependiendo de en qué lugar quieras estar tú, si lo quieres hacer en un país distinto a donde tú vives o de donde eres originario, de donde tienes nacionalidad, pues. Y eso es, yo creo que en general los prerequisitos, las cosas que se tienen que platicar, lo que se tiene que decir, algunos pros, algunos contras, y pues en todo caso de que lleguen a existir algunas preguntas más particulares, pues los podemos ir revisando en comentarios. Espero yo que todas estas experiencias que me gusta compartir muchas veces en forma de blog, etcétera, puedan llegar a ser de mucha ayuda para la banda que está teniendo dudas, que está teniendo como esta de Siria. Y así, y también, ahí nos estamos viendo.